Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy día 10 de mayo del 2021, correspondientes a la sexta semana, lunes, sexta semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponde con el día de hoy. Una breve reflexión de las mismas y lectura de una breve reflexión de las mismas que nos mandan de nuestros hermanos claretianos, la mayoría de ellos, y después vamos a una reflexión continua y la lectura del capítulo que corresponden ya con el día de hoy de la Biblia, por donde vamos ya en el segundo libro de los Reyes. Así que vamos a iniciar con las lecturas. Lectura del lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículos 11 al 15. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149 dice lo siguiente: el Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo. Cantar al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adora con victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo, el Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 15, capítulo 26 y de 26 al 16, 4a. Vamos a ver. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paraclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a leer la reflexión que nos manda nuestro hermano Fernando Torres, misionero claretiano. Vamos a leer
la carta que nos manda Dios. Las dos lecturas de hoy nos hablan de evangelizar. La primera nos cuenta cómo empieza a tomar contacto con la gente Pablo en su largo viaje evangelizador. La segunda nos habla del Espíritu que nos dará testimonios de Jesús, y era posible que nosotros demos testimonio también de nuestra fe. Evangelizar es comunicar la buena nueva del reino, de la vida nueva que se nos regala en Jesús. Esa es la razón de ser de la Iglesia y en consecuencia la misión de cada cristiano: comunicar con nuestra vida y con nuestro testimonio la buena nueva de Jesús. Esto me hace recordar a un amigo que había dedicado toda su vida laboral al marketing, a promover la venta de la empresa que trabajaba, y que resumía su trabajo diciendo que para vender lo más importante es escuchar. Quiero pensar que cuando Pablo se acercó en aquel lugar en Filipos, donde había un lugar de oración, y trabó conversación con las mujeres que allí estaban, no empezó a hablar inmediatamente del Evangelio y de Jesús, sino que dedicó tiempo a escuchar, a conocer a aquellas mujeres, lo que decían, lo que les preocupaba. Por muy paradójico que nos pueda parecer, quizás el primer testimonio que podemos dar de Jesús es dedicar tiempo a la escucha, a dejar que sea el que nos cuente, nos hable de su vida, de lo que son sus problemas, sus dolores, también sus gozos y sus esperanzas. Por muy paradójico que nos pueda parecer, lo primero no es hablar, no es invadir al otro con nuestras razones, con nuestras ideas, con nuestras creencias, sino guardar silencio, abrir los oídos y el corazón para empatizar con el otro, para sentir con él, para dejar el hueco para que hable y se exprese sin estar pensando en cómo interrumpirle para decir esto tan importante que tenemos que decir. Al final, hacer eso no es más que hacer lo que hace el mismo Dios con nosotros, que antes de nada se acercó a nosotros y compartió nuestro pan y nuestro vino, nuestros caminos y nuestras vidas. Se hizo uno de nosotros. No invadió nuestra intimidad, sino que se dedicó a escuchar, a comprender, a entender. Que, como Pablo, seamos capaces de trabar conversión, de acercarnos a todos y escuchar para atender sus necesidades, para echar una mano como lo haría Dios mismo. Que seamos capaces de atender al Espíritu que en su silencio nos da testimonio de Dios, que siempre nos escucha, nos cuida y siente con nosotros. Muy bien, muchas gracias, hermano Eduardo, por Fernando Torres, por tu reflexión que nos has mandado hoy. Muy profunda, no hay nada mucho más que decir, está más que dicho todo. La evangelización no es llegar a un sitio y ponerse a decir la palabra de Dios y comentar. Puedo comentar por mí. Yo llevo evangelizando por las redes 14 años. Dando la palabra de Dios por las redes 14 años. Empecé con otras cosas, pero parece como que el Espíritu Santo me indicaba que tu camino es este, no es otro. Y me aparecían publicaciones que me parecían importantes, que me hacían llamar mi alma. Publicaciones comentarios que era bueno escucharlos, que era bueno tratarlos, que era bueno reflexionarlos sobre ellos. Entonces empecé con un grupo pequeño de Messenger. Un grupo de Messenger, éramos 14 personas, después pasamos a 34, después del Messenger pasamos a unas páginas, de las páginas pasar a los grupos, y de los grupos seguí en YouTube, que lo tenía muy parado, que desde siempre tenía YouTube, no tenía prácticamente vídeos, y fuimos
avanzando, 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 dando la palabra, dando conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Era importante y es importante siempre. Y ahora, después de mi jubilación, pues de nuevo, mi jubilación ahora es, ¿qué dedico mi tiempo? ¿A quién dedico mi tiempo ahora? Estoy jubilado al Señor. Es la manera de dedicarle al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se lo dedico? A través de su iglesia. A través de su iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque la fundó nuestro Señor Jesucristo. Pedro, tú eres la roca y sobre tu roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles? A los monjes supremos, a los grandes sacerdotes de las sinagogas de Israel: vosotros habéis despreciado la piedra, vosotros que sois arquitectos, pues ahora la piedra que habéis despreciado es ahora la piedra angular nuestra. Y ahora es la piedra angular de la iglesia y nosotros somos partes de esa iglesia. Es importante sentirse así. No es como que ya está todo hecho. No. Esa piedra, a esa hay que mantener esa fe viva y hay que mantener esa agua viva en nuestro corazón. Hay que mantenerlo todos los días orando, todos los días rezando, todos los días sintiendo la presencia de Dios, todo el día sirviendo a Dios hasta que uno diga al Señor: hasta aquí has llegado, tu misión ha sido cumplida, volvemos a casa. Así debemos ser, así debemos sentirnos. El Señor nos ama incansablemente, pero somos nosotros los que muchas veces nos apartamos del camino. Cuando el Señor nos marca en nuestro caminar diario cuál es el camino que debemos seguir, cuál es el camino que debemos avanzar, cuál es el camino, la ilusión que debemos llegar a tener: ser hijos de Dios plenamente, una santidad. Tenemos que buscar esa santidad que nos hace puros de corazón, limpios de corazón y puros, para poder entrar en el reino de los cielos limpio de corazón, porque en el reino de los cielos no entra nadie impuro de corazón. Tenemos que ir con el corazón puro de corazón, el corazón puro y además corazón lleno de obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Ya nos lo dice nuestro Santo Padre. Es importante, hermanos, que esa reflexión que hoy nos dicen en las Sagradas Escrituras de hoy, pues es importante que todos seamos conscientes de ella. Bueno, vamos a dar lectura hoy a la Santa Biblia. La Santa Biblia, el capítulo, hoy estamos por el capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Vamos allá. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: prepárate, toma en tu mano esta redoma de aceite y vete a Ramot de Galad. Cuando llegues irás a ver a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Entra y hazle levantar en medio de sus camaradas y llévalo a una estancia más apartada. Entonces tomarás la redoma de aceite y la derramarás sobre su cabeza, diciendo: esto dice el Señor, yo te unjo por rey de Israel, y al momento te escaparás sin más. Aquel joven profeta partió para Ramot
de Galad, y llegó cuando los jefes del ejército estaban reunidos en sesión. Dijo: General, tengo que hablar contigo. Jehú repuso: ¿Con cuál de todos nosotros? Respondió: Contigo, general. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Yo te unjo por rey del pueblo del Señor de Israel. Exterminarás a la casa de Ahab tu señor, y yo tomaré venganza en Jezabel de la sangre de mis siervos los profetas, de la sangre de todos los siervos del Señor. Toda la casa de Ahab perecerá, porque yo exterminaré de Ahab todo varón, sea libre o esclavo en Israel, y haré de la casa de Ahab como de la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, de la casa de Basá, hijo de Ahías. A Jezabel la devorarán los perros en el campo de Jezareel, y no será sepultada. Y enseguida escapó. Jehú salió a donde estaban los súbditos de su señor, que le preguntaron: ¿Hay novedad? ¿Por qué ha venido a ti ese loco? Él le respondió: Vosotros ya conocéis a ese individuo y su cantinela. Mentira, replicaron, dínoslo tú. Él respondió: me ha hablado de esta y de esta manera, y me ha dicho: yo te unjo por rey de Israel. Entonces tomaron cada uno su propio manto y los tendieron a sus pies sobre los desnudos escalones, y al son de trompetas gritaron: Jehú es rey. De este modo Jehú, hijo de Misín, conspiró contra Joram. Joram había defendido Ramón de Galad con todo Israel frente a Hazael, rey de Siria, pero tuvo que volver a Jezreel a curarse de las heridas de los sirios que le habían producido. Cuando luchaba con Hazael, rey de Siria, Jehú dijo: si estáis de veras conmigo, que nadie escape de la ciudad y vaya a Jezreel a dar la noticia. Y Jehú montó sobre su carro y se dirigió a Jezreel, donde estaba Joram convaleciente. Ocosías, rey de Judá, había ido a visitarlo. El centinela que estaba sobre la torre de Jezreel envió venir las tropas de Jehú y dijo: diviso una tropa. Joram ordenó: toma un jinete y mándalo a su encuentro. Y pregunté si vienen en son de paz. El jinete fue al encuentro y dijo: el rey pregunta si venís en son de paz. Jehú respondió: ¿qué te importa a ti la paz? Ponte a mi retaguardia. Y el centinela notificó: el emisario ha llegado hasta ellos, pero no vuelve. Joram envió entonces un segundo jinete. Igual llegó y le dijo: el rey pregunta si venís en son de paz. Pero Jehú replicó: ¿qué te importa a ti la paz? Ponte a mi retaguardia. El centinela notificó: de nuevo ha llegado hasta ellos y no vuelve. Pero la marcha se parece a la marcha de Jehú, hijo de Nimsi, pues avanza con mucho ímpetu. Entonces Joram ordenó: engancha. Le engancharon el carro, y Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, salieron cada uno en su propio carro al encuentro de Jehú. Se encontraron con él en la heredad de Nabot, el jezreelita. Cuando Joram vio a Jehú, preguntó: ¿hay paz, Jehú? Él replicó: ¿qué paz ha de haber mientras duren las prostituciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Joram entonces volvió a riendas y emprendió la fuga, diciendo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú había echado ya mano a su arco y hirió a Joram por la espalda, de suerte que la saeta le salió por el corazón y
y cayó desplomado en su carro. Jehú dijo a Bidkar, su ayudante, a agarrarlo y tirarlo en la heredad de Nabor, el Yeraleíta, porque me acuerdo que cuando tú y yo cabalgamos enrolados en el séquito de Ahab, su padre, el Señor fulminó contra él esta sentencia. ¿No he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos? Oráculo del Señor, pues en esta heredad te daré tu merecido. Oráculo del Señor. Por tanto, agárralo y tíralo a la heredad, conforme a la palabra del Señor. Ocosías, rey de Judá, al ver esto, huyó camino de Bet-Jayad, pero Jehú lo persiguió diciendo también a él, y le hirieron en su carro. En la cuesta de Hur, cerca de Gibleam, él huyó Megiddo, pero allí murió. Sus seguidores lo transportaron en un carro a Jerusalén y lo sepultaron en un sepulcro con sus padres en la ciudad de David. Ocosías había subido al trono de Judá el año 11 de Joram, hijo de Ahab. Jehú, entre tanto, llegó a Jezreel. Cuando Jezabel lo supo, se pintó los ojos, se compuso la cabellera y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Está bien Zimri, el asesino de su señor? Jehú levantó su rostro hacia la ventana y exclamó: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Se asomaron 2 o 3 eunucos y él les dijo: tiradla abajo. La tiraron y su sangre salpicó la pared y a los caballos la pisotearon. Él entró y después de haber comido y bebido ordenó: id a ver a esa maldita y sepultarla, porque es hija de reyes. Fueron a sepultarla, pero no encontraron de ella más que el cráneo y los pies y las manos. Volvieron a comunicárselo a Jehú, el cual dijo: es el oráculo del Señor, que el Señor propuso por medio de su siervo Elías el Tesbita, diciendo: en la heredad de Jezabel comerán los perros de la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo, en la heredad de Jezreel, de modo que ni siquiera se podrá decir: esta es Jezabel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que el que hace daño recibe el castigo de Dios. El que hace daño recibe recibe todo el castigo, toda la tormenta, toda la furia del Señor. El profeta, cuando le manda a su discípulo profetas a Jehú para que lo unge como rey de Israel, para parar, porque por mandato de Dios, para parar a esos problemas que había entre el rey de Judá y el rey de Israel. Pues tenían sus trapichuelos, sus historias, y está haciendo mucho daño. Y se utilizaban las mujeres, sobre todo las mujeres utilizaban ritos de hechicería, brujería y cosas así. Lo mismo que hoy en día, cuando un católico se dirige quiero que me lean las cartas, te estás apartando del camino de Dios. ¿Cómo tú, católico, cómo tú, hijo de Dios, te consideras hijo de Dios y vas a pedir a ver que te adivinen las cartas? ¿Qué te adivina la carta? ¿Qué te puede adivinar la carta? Lo que está escrito en el libro de la vida solo lo sabe Dios, ni lo sabe el Hijo. ¿Cuánto va a saberlo unas cartas?
Es así. ¿Y cuántas veces un castigo, después, antes de que pase el castigo, como en Nibire, una vez que se arrepiente el pueblo y pide perdón, y Dios perdona a ese pueblo y no lo castigue, y iba para castigarlo? O sea que seamos conscientes. Tenemos a Dios y somos nosotros. Tenemos que nosotros ser responsables. En nuestras casas nos cabreamos con nuestros padres, pegamos a nuestros padres, no hacemos caso de nuestros padres. No, hijos, no. Tenemos que ser conscientes de que la sabiduría y el conocimiento de un padre, de una madre, es más que todo el conocimiento que nos puede dar en el colegio, o en el instituto o en la universidad, cualquier profesor. Tener en cuenta una cosa, que eso lo he dicho a mucha gente. Lo que pasa es que en muchos gobiernos hoy en día no se hace así, y es ilógico. ¿Por qué? Porque sobre todo en el gobierno ámbito globalista, dicen que por ejemplo la educación de los niños no es de los padres, es del gobierno, competencia del gobierno. La educación viene de los padres, es obligatorio de los padres. Una cosa es la educación y otra cosa es la enseñanza. La enseñanza viene del gobierno, la educación viene de los padres, viene de generación en generación. Porque si cortamos la educación a los padres, le eliminamos, le estamos eliminando la familia. Estamos el centro, que es la familia, estamos destruyendo lo que es la familia. Debemos ser conscientes de eso. La familia es lo primero. La familia es lo primero. Tomamos ejemplo, tomamos nosotros ejemplo de nuestra santa sagrada familia, nuestra Madre Santísima, San José y nuestro Señor Jesucristo, el Niño Jesús. Esa sagrada familia, tomemos ejemplo. La situación, la protección, la ayuda, el servicio, todo, tomemos ejemplo. Pero no lo hacemos. Cuando el Señor nos pide que tomemos ejemplo de la Sagrada Familia. Y hoy en día, lo que se está destruyendo esa familia. Se busca la destrucción de lo que es la familia. Bueno, hermanos, hermanas, espero que esta reflexión, todo lo que hemos leído, tanto en las Sagradas Escrituras que nos tocan para el día de hoy, como en el capítulo 9 del segundo libro de los Reyes, hayamos entablado un conocimiento un poquito más amplio. Poquito a poquito nos vamos adentrando ya en cosas mucho más importantes de comprender. Hemos pasado una muy importante, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor. La muerte, y morimos todos con Él en la cruz, morimos en el pecado y nacimos en la resurrección de nuestro Señor. Nacimos nosotros todos con Él a la vida eterna. Pero nos pide, como en el Evangelio de ayer, si estáis conmigo y cumplís mis mandamientos, me amáis. Es el significado de que nosotros amamos al Señor. Si estáis conmigo, cumplís los mandamientos, me amáis. Y si me amáis, yo doy la cara por vosotros ante el Padre. Ya no sois siervos míos, sois amigos míos, hermanos míos. Así que seamos conscientes
de lo que nos dice el Señor. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.